Vamos a la palabra. Señor, una vez más clamamos delante de ti, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu amor, porque a pesar de todas las dificultades que podemos vivir, tenemos tu presencia, tu amor, tu cuidado. Gracias por este día, podernos reunir en tu nombre, celebrar, Señor, tu resurrección. Porque cada domingo recordamos que tú te levantaste de entre los muertos. Cada domingo predicamos que tenemos un Cristo vivo, Señor. Un Cristo que se levantó de la muerte, la venció y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso ahora, Señor, ante ti nos presentamos ante tu reino, ante tu majestad, para que tú nos bendigas con bendición de lo alto, Señor. Para que tú bendigas también nuestra familia, nuestros hogares, para que tú bendigas también nuestro país, Señor. Mira especialmente este pueblo de Cuba que se ha entregado a la idolatría, a la hechicería, al ateísmo, al temor del hombre, Señor. No te han buscado a ti en primer lugar. Permite que podamos ponerte en nuestro corazón en primer lugar, que podamos crecer en nuestra fe para contigo, Señor, en nuestra relación, en nuestra dependencia de ti. Permite que podamos buscarte en primer lugar sobre todas las cosas. Te podamos poner a ti en el primer lugar de nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, aún lo que no entendemos. Gracias aún por las dificultades, por todo te damos gracias, Señor. Bendice a tu pueblo aquí reunido, Padre Celestial, en esta mañana. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Permite que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la palabra, porque ella es la semilla. Siempre, Señor, pienso que la semilla es más importante que el sembrador. Y sabemos que la palabra es la que da vida cuando entra en el corazón, penetra, puede dar fruto, fruto a 100, a 70 y a 60 por uno, dice tu palabra. Permite que en esta mañana, Señor, tú abras el entendimiento nuestro de aquellos que lo tienen cerrado para que puedan entender tu hermosa palabra y puedan vivir una vida, una relación contigo, porque no hay otra relación en esta tierra, Señor, más grande que la relación contigo, ni ninguna otra más hermosa que la relación contigo. Y cuando hay una buena relación contigo, Señor, tenemos buenas relaciones con los que están en nuestra casa, en nuestro hogar, a nuestro alrededor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice cada iglesia que en este día recuerda esta semana que comenzamos de victoria, de grandeza. Fuiste crucificado, pero te resucitaste de los muertos. Nos recuerda que hay viernes que son difíciles, pero el domingo viene pronto, Señor. Gracias por tu amor, gracias por ser tus hijos, gracias por haberte conocido. Bendice ahora, Señor, mira a los presos, los ponemos delante de ti. Permite que te puedan conocer, que te puedan buscar. Mira a los carceleros, los que allí están, Señor, pedimos por ellos, en Cuba, en el mundo entero, puedan volverse a ti, todos aquellos que han tenido un corazón perverso, malo, de mal, puedan conocer tu amor y tu grandeza. Muchos que no fueron queridos ni apreciados por sus padres ni por su madre, que puedan conocer el amor tuyo, Señor. Bendice también a los cubanos en Estados Unidos y en el mundo entero, Señor. Pedimos por sus vidas, por aquellos que viven sin ti. Mira en este día al pueblo ecuatoriano, Señor, que está tomando una decisión de quién les gobernará. Los ponemos delante de tu presencia. Y ten misericordia, Señor, de nuestro mundo. Permite que la confianza y la esperanza no sean en el hombre, sino que sean en ti, Padre Celestial. Perdona todas nuestras faltas y todos nuestros pecados. Sigue bendiciendo esta iglesia, esta congregación, este lugar. Bendice a Varadero con salvación. Y permite que muchas de las personas que viven aquí, Señor, y otros tantos que trabajan, puedan conocer de tu palabra y puedan vivirla. Permite que cada cristiano que está aquí en este día, Señor, en este lugar de Varadero, no han venido a buscar de ti, puedan confesarte allí donde están y puedan proclamar tu palabra. Perdona, Padre, todas nuestras faltas y nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, quiero comenzar con un texto que está en el Salmo 118. Voy a invitarle a buscar el Salmo 118 ahí en su Biblia, ¿verdad? En el Salmo 118 hay un versículo del Salmo 118 que es el que vamos a tratar en esta mañana, y vamos a estar viendo el Salmo 118, el versículo 26. Salmo 118, verso 26.
Y cuando todos lo tengan, vamos a leerlo todos juntos. Salmo 118, verso 26. A ver, ¿qué dice el Salmo 118, verso 26? Para todos los que tienen, dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y antes de entrar en el versículo, quiero decirle algo del Salmo 118, una curiosidad, pero es importante para hablarles del Salmo 118. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Para todos los que conocen la Biblia, tiene 1189 capítulos. Si usted no lo ha contado, ya hay alguien que lo ha contado. Y la Biblia tiene 1189 capítulos y tiene 31.102 versículos, ¿verdad? 31.102 versículos. Esto no es inspirado, sino fue alguien primero que dividió los capítulos, y algunos se ven, a veces están mal divididos porque no debía dividir, pero lo hizo alguien, ahí quedó. Y después alguien dividió los versículos, pero la Biblia no se lee por versículos, se lee el texto con el contexto. Hay una en la hermenéutica, que es la interpretación de un pasaje de la Biblia, de un libro de la Biblia, de un libro, de cualquier cosa, de un discurso. En la hermenéutica hay reglas de interpretación, y una de las reglas es que el texto, sin el contexto, pues es un pretexto. Esa es una de las reglas que hay. O sea, usted tiene que conocerlo todo de un discurso para ver la frase que se dice, o de una conversación. Hay mucha gente a veces que usa mal a una conversación y dice: fulano dijo de ti tal cosa, pero habría que ver lo que estaba hablando y todo el contexto de la conversación. Ahora bien, la palabra de Dios, ¿verdad?, es la Biblia. Todos estos versículos que tiene, todos estos capítulos, si usted va a ver la mitad de la Biblia, usted la abriría. Si usted abre la Biblia así por la mitad, ¿qué libro le sale? El libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos, si usted abriera bien una Biblia que no tuviera concordancia ni nada, pues tendría que salirle el Salmo 118, es el centro de la Biblia. Se sabe que el Salmo 118, el centro por los capítulos y versículos, o sea, del 118 para acá hay tantos capítulos, del 118 para acá los mismos capítulos, por eso la mitad. Y del 118, y en el Salmo 118, el versículo 8 es el centro, porque a partir del versículo 8 hay tantos versículos para acá y tantos versículos para allá igual. O sea que no es solo porque usted habla de la Biblia, sino porque está contado un capítulo y versículo. Y dice el versículo 8 del Salmo 118, ¿qué dice el versículo? El centro de la Biblia, ¿qué dice? Tremendo versículo, ¿verdad? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Tremendo versículo. Así que está extraordinario. Cuando yo empecé a buscar, o sea, por aquí por el teléfono, para guiarme por el Salmo 118, que estaba viendo, me salía ahí en la lista, cuando usted busca y dice buscar los capítulos, me salió un versículo tremendo que me habló, fue lo primero. Yo dije, bueno, nunca había pensado en algo así. Y dice el versículo 13, que está ahí, cuando usted busca, a buscar el pasaje que yo voy a predicar hoy, aparecía el de arriba, cuando leía, y dice así: me empujaste con violencia para que cayese, pero ¿qué pasó? Tremendo. Un versículo me habló y digo, qué tremendo eso, ¿verdad? Me empujaste con violencia. A veces la gente me empuja con violencia para que cayese. Cuando no empuja, pero me ayudó ¿quién? Así que el Salmo 118 tiene, hay otro versículo. Si usted va versículo por versículo, extraordinario. Yo le dediqué tiempo a leer un versículo, pero hay uno que me sé de memoria hace mucho tiempo. Y repetíamos allá en la iglesia de Cárdenas todos los días cuando nos reuníamos temprano en la mañana para orar, el versículo 24. Y es algo que aprendí, que dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él, ¿verdad? Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Usted sabe que hay personas que dicen: el día hoy está mal, es un día de lluvia, el día está... Este fue el que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos. El de hoy tal vez nos guste porque es bonito, pero no hay día feo y no hay día malo. Este es el que hizo Jehová. Y nos gozaremos y nos alegraremos en él, ¿verdad? En Dios y en el día que hizo Jehová. Ahora, el versículo que vamos a estudiar hoy, y del cual quiero compartir, y del cual he tomado el título para el mensaje, es el versículo 26, que dice ahí en este pasaje de la Escritura,
dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, ¿verdad? Y esa es la parte que hemos tomado. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así que titulé el mensaje, bendito el que viene. Bendito el que viene, ¿verdad? En el nombre de Jehová. Y bueno, antes de entrar en lo que vamos a entrar, nosotros podríamos preguntarnos, hacernos varias preguntas, ¿verdad? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene, verdad? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por qué tiempo viene? ¿Y de parte de quién viene? Podríamos preguntar muchas preguntas, hacernos muchas preguntas sobre el que viene. Bendito el que viene. Y vamos a ver que esta expresión, bendito el que viene, del Salmo 118, verso 26, por eso muchos dicen que el Salmo 118 es un salmo profético, porque habla de varias cosas de la Biblia y varios pasajes que allí están en la vida de Jesús, ¿verdad? Y habla ahí el Salmo 118 en varias porciones de la salvación y lo que vino Cristo. Pero vamos al versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de ¿quién? De Jehová. Y bueno, ¿quién es ese que viene en el nombre de Jehová? Yo estaba pensando primero en la palabra bendito. Es algo que nosotros, ¿verdad? Alguien que es bendito. ¿Qué significa bendito? Hay una palabra que nosotros, la palabra bendito tal vez la conozcamos, cuando decimos alguien es bendito. ¿Qué cosa es bendito? Bienaventurado, bienaventurado, bendecido, bienaventurado, bienaventurado. Lo que más pudiera ser para entender, porque bendecido y bienaventurado, ¿qué significa? Una persona bendecida, bienaventurada. el favor de Dios. Es una persona feliz, alegre, realizada, ¿verdad? Es feliz, alegre, realizado. El bendito es alguien que ha sido bendecido. La Biblia habla mucho de la bendición. Habla mucho de la bendición, que ya hoy no se habla de la bendición. Antes los padres le daban la bendición a los hijos. ¿Era así o no era así? Le daban la bendición y los abuelos. ¿Hoy qué padre le da la bendición a los hijos? Casi nadie. Estamos viviendo en un mundo, ¿verdad? Resuelve como pueda. Es decirle, Dios te bendiga, hijo. Lo que vas a hacer, lo que vas a emprender, el Señor sea contigo. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y es la bendición. ¿La bendición de dónde viene? La bendición no la puede dar un hombre a otro hombre, sino que damos lo que viene de quién? Del Padre. La bendición viene de Dios. Y cuando decimos algo, ¿verdad? Tenemos que decir, Dios me bendiga, porque nadie más te puede bendecir. Los padres te pueden bendecir en el nombre de Dios, pero los padres no te pueden dar lo que Dios te puede dar. Nadie te puede dar. El gobierno no te puede dar lo que Dios te puede dar. La iglesia no te puede dar lo que Dios te puede dar. El pastor no te puede dar lo que Dios te puede dar. Nadie te puede bendecir. El único que te puede bendecir es Dios. Y el único que bendice es Dios. Y bendecir es bien decir. Porque maldecir, ¿qué cosa es maldecir a una persona? Maldición. Y viene la palabra maldecir. Desear, ¿verdad? La infelicidad, el mal y todo lo que hay. Y el que bendice y maldice, ¿quién es? Dios. Es Dios. Nadie nos puede maldecir. Solo Dios puede maldecir. Y solo Dios puede bendecir. Ni aún Satanás, ¿verdad?, puede maldecir a los hijos de Dios. Así que la bendición viene de arriba, viene del Señor. Así que bendito dice el que viene, y dice aquí bendito en el Salmo 26, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? De Jehová. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hermanos, se refiere a Cristo, y vamos a hablar hoy de Cristo, ¿verdad? Pero bendito, dice ahí en el Salmo 126, ¿verdad? Bendito los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio de Dios. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, ahí en los 4 Evangelios, quiero ver algo importante de la bendición de esta expresión del Salmo 118. Vamos a verla primeramente y voy a leer el texto con los contextos de Mateo capítulo 21,
versículo 9, que dice ahí, ¿verdad? De aquel día, un día como hoy, ¿verdad? Podemos hablar de muchas cosas de este día, hoy con Jesús. Es tanto lo que hay que decir que no podemos, pero vamos a ver de esta expresión, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y dice ahí en el versículo 9, y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo ¿de quién? De David. Así que por la carne, o sea, por la parte humana, Jesús era hijo de quién? De David, de la descendencia de David, era hijo por María y por José, por los dos, ¿verdad? Por María y por José. José, que era el padrastro, o sea, ¿cómo se llama? El tutor, porque no era padrastro, era como el padre que puso el Señor ahí, era de la tribu de José, de David. Y María también, la madre de la tribu de David. Pero sabemos que Jesús fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Así que vino de Dios y por la parte humana dice hijo de David, en la parte de la promesa de lo que vendría. Y dice aquí la palabra, bendito el que viene, Hosanna, ¿verdad? Bendito el que viene, ¿en el nombre de quién? Del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice más adelante, Hosanna en las alturas. Ahora, ¿quién gritaba estas cosas? ¿Y quién aclamaba diciendo todas estas cosas? Vamos a verlo después. Quiero ahora, es lo que iban antes, del 1 al 17 está, pero no lo vamos a ver ahora. Quiero invitarles a buscar ahí en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 de Juan. Me gusta porque ¿qué pasó? ¿Por qué vino Jesús? ¿Cómo vino? ¿Por qué la gente aclamaba? Y creo que Juan nos habla mucho de esto. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el versículo 13, que dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de quién? Del Señor. Y más dice Juan, el Rey de Israel. El Rey de Israel. Ahora vamos al versículo 1 del capítulo 12. Dice así el Evangelio de Juan. Vamos a ir entrando. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Cómo fue? ¿Cómo vino? Dice aquí, 6 días antes de que. Bien, Juan recoge eso, ¿verdad? No lo recoge ningún otro evangelio. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a qué lugar? Vino a Betania. Oiga bien, y cuando se retiró de allí, vamos a verlo cuando leamos, quiero que medite, cuando se fue de la multitud que aclamaba y terminó aquel domingo, que era un domingo como hoy, cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, era un domingo. Ese domingo, que lo va a ver Juan aquí, cuando ya anochecía, ¿a dónde volvió? Vamos a verlo. Volvió a Betania, ahí está, Betania está cerca de Jerusalén. Dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba quién. Y Juan habla, lo vamos a ver ahora, que fue Lázaro. ¿Se acuerdan qué había pasado con Lázaro? El Lázaro estaba muerto y el Señor lo resucitó. Ya ha llegado a ser tan famoso Lázaro que ha llegado el tiempo de nosotros. Y es conocido, ¿cómo lo conocemos nosotros? San Lázaro, aquí en Cuba, ¿verdad? Y en el mundo entero todo el mundo habla del Santo Lázaro, que el Señor levantó. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado, ¿de dónde? De los muertos. Así que Jesús venía a Jerusalén. ¿Y venía para qué a Jerusalén? Venía, ¿a qué venía Jesús a Jerusalén? ¿A qué entró a Jerusalén? No, venía a la Pascua, pero venía a morir. Pues no sabía. Vino a morir. A dar su sangre por Cuando nosotros. usted piensa, ¿verdad? Dice, ¿a qué vino Jesús al mundo? Porque usted y yo podemos pensar, deberíamos analizar, ¿a qué venimos al mundo? ¿Qué propósito tiene nuestra vida en el mundo?
¿Por qué nacimos en esta generación? ¿Por qué nacimos en este país? ¿Por qué nacimos en este tiempo? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? A veces nosotros la vida no tiene propósito. La vida es vivir según vayan pasando los días y ver qué hace aquel, qué hace el otro, y ahí hacemos nosotros lo mismo, el camino que toma. A veces no buscamos el camino de Dios. No sabemos muchas veces cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque hay mucha gente que a veces piensa que la voluntad de Dios es hacer algo que otro está haciendo. Puso un negocio fulano, yo voy a poner un negocio fulano. Ay, lo que se está haciendo ahora es, se va a fulano, me voy yo también. Porque la gente piensa, no busca cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Y vivimos según lo que acontezca, según lo que aparezca, y no tenemos ni un tiempo fijo. No tenemos ni un proyecto para algo, ¿verdad? Hasta el tiempo que Dios nos dé la vida. Ahora Jesús sí venía con un proyecto, con un tiempo, con un propósito. Y vino a este mundo, vino a sacar algo. Vino a sacar algo de aquí. Vamos a ver, bendito el que viene, porque la Biblia dice, hoy no voy a hablarlo porque no hay tiempo, se lo voy a dejar para otro momento. Pero el Señor estaba bien claro. Dice, yo he venido, varias veces yo he venido para esto, para esto y para esto, bien claro. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan a qué había venido el bendito que viene, a qué vino. Y hermanos, dice que estuvo 6 días antes de la Pascua en casa donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y aquí nos habla de la resurrección. Yo le digo, yo voy a ir a Jerusalén a los discípulos, pero no te voy a ir allá, voy a estar tal tiempo y a los 3 días va a pasar. Dice la Biblia, el versículo 2, que le hicieron allí, ¿qué cosa? Una cena. Marta servía, como siempre, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa de comer. ¿Cuánta gente había sentado? La pregunta mía es, yo creo que creo, de la casa de Marta y María, ¿quién era para Jesús? Porque estaba pensando, ahora cuando meditaba y preparaba en todo esto, valorando en estos días, ¿verdad? Que no fue Jesús solo el que estaba allí, sino que estaba con quién, con toda la comitiva, los 12 discípulos. Tengo que estaban los 12. Y eso no vinieron por otro lado, ni estaban. Ya estaban siempre juntos. ¿Cómo sería la amistad con Lázaro, con Marta y con María, que estaban allí, los 12 discípulos también? Yo pensaba en qué casa si viniera Jesús, porque a nosotros Jesús nos encanta. Que venga Jesús, y yo a Jesús lo recibo, y Jesús en mi casa. Pero Jesús viene acompañado de ese mucha gente. Nosotros, Jesús sí, pero los discípulos no. Mucha gente, demasiado. Pero cuando Él viene, hermanos, viene para bendecir y abundancia. ¿Te lo ves? Jesús nunca estuvo solo. Anduvo acá para allá. Porque dice aquí, estaba meditando yo, porque dice, era uno de los que estaban sentados a la mesa, así que no era Jesús, Lázaro, Marta y María, no. Habían los discípulos, estaban. Entonces, aquel día, María tomó una libra de perfume de nardo puro. Ya usted se da cuenta que estaban los discípulos ahí. Porque María, lo que hemos leído Juan 11, yo he predicado mucho esto, usted sabe que he predicado muchas veces, ¿verdad? Hay cristianos como Marta y hay cristianos como María. Cuando Jesús vino a visitar a Marta y María, y en Lucas 10, creo que es Lucas 10 o Lucas 11, ¿verdad? Está la parábola del samaritano y también. Jesús vino. María se sentó a los pies de Jesús. Marta, ¿qué estaba haciendo? Trabajando, imaginando. El desayuno, el café, la cama, atender la casa regada, viene el Señor, esto hay que hacer, Y María, ¿qué hizo? Dejó todo lo que había. Yo pienso que ella trabajaba con su hermano. Pero venía el Señor, le importaba más la gente que la casa. Y le importaba más el Señor que la casa. Se sentó a los pies de Jesús. Y la hermana se quejó, ¿se acuerdan? Dile que me ayude. Jesús le dio descuidado a los hermanos. Y aquí en este pasaje, cuando lo vemos otra vez, bueno, hay una reacción en Juan 11, cuando este ya es Juan 12. En Juan 11, cuando viene el Señor y ya Lázaro resucita, ¿se acuerdan que María salió cuando el Señor vino? ¿Quién salió a recibirle antes que el Señor llegara? Marta. Y María se quedó ahí tranquila. Marta salió, nadie la acompañó. María se levantó
Porque el Señor la mandó a buscar, si no, no. La mandó a buscar, le dijo, María, ven, ¿cuánta gente se levantaron con María? Todo el mundo se levantó con María. Hay cristianos que influyen, hay otros que según su relación que usted tenga con el Señor, influimos en la vida de otros, ¿no? Y aquí, ¿quién estaba sirviendo ahora cuando Jesús vino 6 días antes de la Pascua? ¿Quién servía? Marta. ¿No estaba metida María? Yo pienso que estaba metida por el cuarto. Según dice aquí, buscando, que claro, buscando un perfume. El mejor perfume, un perfume que tenía, dice la Biblia, tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Hay que ver qué cosa es el nardo. Para que se echen ese perfume, ¿verdad? Nardo puro, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, o sea, los secó. ¿Con qué cosa? Con sus cabellos. Así que María tenía el pelo largo, no tenía pelo largo. Tenía el pelo muy largo, ¿verdad? Y dice la Biblia, la casa se llenó de qué cosa? ¿Qué clase de perfume? Bueno, hay otros pasajes de la Biblia que dicen que era un perfume muy caro y valía no sé cuánto. Y entonces, mira lo que dice el versículo 4. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, dice aquí el evangelista, el que le había de entregar, para estar claro que ya era sinvergüenza de Para eso lo dice, para que sepa, porque es algo tremendo, el que le había de entregar. Y preguntó y dijo, mire qué cosa, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Usted está de acuerdo con Judas o no está de acuerdo con Judas? Hay mucho de acuerdo con Judas, pero no es ya cuando usted sabe que Judas, usted dice todo lo que salió de Judas no es bueno. Y Judas sin vergüenza, no, Judas yo no estoy. Pero hay muchas personas que piensan así. No se podría, ¿sabe lo que darle dinero al Señor? Gastarlo en Dios y eso, mejor en otras cosas útiles. Hay muchos como Judas, ¿verdad? Hay muchos como Judas. Yo nunca se me ha olvidado el mensaje que predicó aquí Edwin, y yo no estuve, pero alguien me lo contó. Creo que fue la hermana Mita que me dijo. Siempre hablamos de Judas, traicionó al Señor, lo cambió por cuánto? 20 piezas de plata, 30 piezas de plata. Vendió el Señor por 30 piezas de plata. ¿Cuánto no han cambiado el Señor por dinero? Por otras cosas. ¿Cuántos no? Por menos. Por 4 kilos prieto un día del Señor, usted no puede porque tengo que hacer dinero hoy. Lo cambia, habla de Judas, pero ¿cuántas veces no ha cambiado el Señor? Y a veces pensamos, ¿verdad? Judas dijo, mira, este dinero los pobres se hubiera usado. Mire qué clase de desperdicio más grande. Yo decirle que tal vez hasta los discípulos, porque esta gente de este tipo influyen en lo que era. Judas no era cualquier gente, era el tesorero. Era de todos los discípulos el más preparado, el más listo, el más inteligente. Los otros eran analfabetos, eran hombres sin letra. Pero Judas era un hombre, sabía, por eso lo pusieron grupo, sabía sacar cuentas, un bárbaro en la matemática. Y el dinero, ¿para qué producir? Por eso veía lo que no veían los otros. Y digo, con esto, ¿cuántos pobres no se hubieran ayudado? Yo siempre he dicho, cuando veo este pasaje, veo que el negocio de los pobres es el negocio más grande que hay en el mundo. Todo lo que usted va a hablar de los pobres, que hay que darle comida a los pobres, es el negocio más grande que hay en el mundo. Porque viven de los pobres. Que si se aprovechan de todo lo que sacan a nombre de los pobres y todo lo que tienen a nombre de los pobres. Algunos piensan que la iglesia es eso, que son de los que sacan a nombre de los pobres. La iglesia Dios la bendice. Pero hay mucha gente que piensa los pobres. No está pensando en los pobres, está pensando en ellos. En gobierno, organizaciones, puedo hablar de eso por miles, de iglesias también, organizaciones cristianas. Y realmente cuando hay un pobre, no sé, pero bueno, no importa, el Señor, podríamos decir, ese perfume de nardo puro, que usó María en el Señor. Yo le pregunto algo, la gente no puede hacer por lo de ellos lo que le dé la gana. Claro. Se lo da quien pero siempre hay gente para criticar lo que hacemos. Pero que mira que bobo es, pero mira que idiota es, pero mira lo que hizo fulano. La gente a veces dice, bueno, yo con eso hubiera hecho. Y yo recuerdo a un hermano en vuelta que siempre me decía, sacar cuenta ajena es la más fácil que hay.
todo el mundo le da. Pero la gente dice, si yo tuviera el dinero que tiene fulano, lo que hace, yo haría esto y esto. Yo no he oído a la gente hablar de eso. Siempre por eso. Pero no le da cuenta de ellos. Ellos nunca tienen nada. Y están pensando, cada vez que usted ve a una persona pensando con lo del otro, bueno, no es un tipo Judas. Están criticando lo que otro hizo con lo que hizo. Cada uno hace con su dinero, ¿qué cosa? Hay gente que quiere administrarlo, que quiere dirigirlo, que quiere hacerlo, desde arriba hasta abajo, de los grandes hasta los chiquitos. Son tipos Judas, que quieren administrarlo. Y él pensó, ¿cómo esta mujer, verdad? Ese perfume de nardo puro, él no hubiera hecho eso por el Señor, siendo un discípulo del Señor. Pero María tenía al Señor. Ustedes saben cómo era María con el Señor. Todos los que han leído la Biblia saben lo que era María con el Señor. Esta mujer con Cristo, era extraordinaria lo que ella tenía. Ahora Jesús dijo algo. Y le dijo el Señor, ¿verdad? Pero dijo esto. Dice Juan, hablando de Judas primero. Perdón, voy al versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido? Dice la cuenta que sacó, ¿verdad? Por 300 denarios. Y dado. Y dice que el denario era el sueldo de un día. Así que era el sueldo. Saque usted la cuenta del sueldo. De 300 días. Mira lo que valía ese perfume. Saque el sueldo suyo de 300 días para que usted vea lo que esta mujer le dio al Señor. Yo pienso que la familia de Lázaro, María, eso eran ricos, tenían posición, pero tenían abierta la esposa de Jesús. Tenían la mesa grande para que viniera a comer todo el que quería. Tenían que tener dinero para tener un perfume de este tipo. Tenían que tener dinero para que la gente lo quisiera. Y para el Señor, cada vez que pasaba por ahí, se metía ahí con sus discípulos. Pero tenía un corazón para Jesús extraordinario. Le dio lo mejor que tenía. Para una mujer un perfume vale. Y un perfume de este tipo. A veces tal vez cuando vamos a darle al Señor, si usted tuviera que darle un perfume como mujer, para los hombres, los perfumes tal vez para nosotros, pero mire qué perfume le daría usted al Señor. De flores. Este me gusta mucho, este no se lo tengo, este que casi yo no me lo he hecho asegurar. La gente le da al Señor, hermano, lo que a veces no quiere. Porque a veces para ellos no es. Pero qué bueno que usted se sabe que usted ama cuando usted da lo que usted aprecia y estima para usted. Porque es de valor. Por eso hay que ver que damos al Señor. Si damos lo que nos sobra, lo damos de todo corazón. Y dice, hermano, dice Juan ahora, Juan lo juzga un poquito, pero dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, Juan lo conocía bien, ¿verdad? Sino porque lo dijo. Pero está tremendo esto, ¿verdad? Era ladrón. Y Jesús no lo conocía. Yo a veces me pregunto, ¿por qué Jesús tuvo un Judas en el grupo? Si él lo sabe todo. Sabe que era un ladrón, un traidor, uno que hacía. Yo aprendí, ¿verdad? Si Jesús, el maestro de maestros, el Señor sabía que había ladrones, había Judas en el grupo. Por eso en el mundo cristiano y en la iglesia, en el evangelio, no importa que haya Judas. Ahora Dios sigue adelante. Le hace falta Judas para que Dios se glorifique. Porque hay Judas. Siempre habrá Judas. Va a haber Judas. Me decía una vez un pastor, amigo mío, ¿verdad? Muy pegado a la Biblia. Hay gente que son tan pegadas a la Biblia que la interpretan directamente. Me decía, de cada 12 miembros que tú tengas, uno es Judas. Así que si tienes 120, ¿cuántos Judas tienes? Tienes 12. Y cuando usted va a la palabra de Dios ahí en el libro de Timoteo, ¿verdad? Dice, en una casa grande hay todo tipo de vasijas. Unas son para usos honrosos y otras para usos deshonrosos, pero hacen falta. Hace falta el saco del piso, que ya casi no tiene saco la gente, pero ya casi no hay churro, pero el saco del piso. Hace falta un latón de basura. Hace falta el baño. Hay muchas cosas desagradables, pero tenemos que tenerlas, porque son útiles, necesarias, parte de la vida. Del trigo y la cizaña tiene que haber. Por eso no pueden poner la vista en los hombres. ¿Dónde ponemos la vista? Lo que sabemos el Señor. Usted se pone en los deshonrosos, sí, esta casa tiene sacos, pero mire cuántas cosas buenas tiene. Casi siempre la gente que está mirando lo negativo. ¿A quién miran más la gente? ¿De quién habla más? De los 11 discípulos de Judas. ¿De quién se habla más? De Judas. ¿Quién es el que la gente más conoce de todos los discípulos del Señor? A Judas. Dice que nadie le pone al hijo Judas. Yo no conozco Judas por ahí. Hay 5 Judas en el Nuevo Testamento. 5 personajes
la Biblia. Y de hecho hay una carta en la Biblia que se llama la carta de San Judas. De ahí al Apocalipsis. Pero ¿quién le pone Judas? Y al nieto, yo no conozco Judas. Hay hermanos que me han dicho, sí, yo conozco Judas, pero son Judas de... No sé quién se atrevió a poner. Judá, sí, Judá. Dice, la gente le pone así. Judá, de la tribu de Judá. Con acento bien puesto. A algunos, y tampoco mucho, porque la gente más que no vaya a hacer que se confunda y que la escuela se ríe del chiquito. Porque nadie quiere ser Judas, pero que no tengan el nombre. Muchos hermanos llevan el corazón, tienen el corazón, el sentimiento y el querer de Judas. Dice, miren los pobres, ¿verdad? Yo con ese dinero hubiera sido, hubiera hecho tal cosa. Yo a veces le he dicho a mucha gente, ¿verdad? Si usted no hace con lo que tiene ahora, no ayuda a lo que piensa, cuando tenga más va a ser más miserable que él. A veces Dios no nos da más por lo miserable que somos. Gracias al Señor que hay tanto, porque a veces la gente, yo antes decía, ¿verdad? El dinero echa a perder a la gente. Y muchos decimos, el dinero echa a perder a la gente. Y no, un día mi hijo mayor, papi, el dinero no echa a perder a la gente. Dale dinero al hombre El y lo dinero es lo que conocerá. saca, lo que hay en Dale poder al hombre y lo conocerá. y se sabe lo que hay. No servía nunca, lo que era un pobre miserable. Ahora que tiene poder, tiene dinero, y se cree el bárbaro, entonces empieza a sacar lo que hay en el corazón. Ahora, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, el versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala. Yo pienso que el Señor ahí cuando vio a Judas, le habló fuerte, ¿verdad? Déjala. Porque no dijo dejadla, sino que dijo, parece que se dirigió a uno, ¿verdad? Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado. Ella tenía guardado eso ahí. Se lo dio el Señor. No sabía lo que estaba haciendo. Pero eso estaba guardado ahí. ¿Para quién? Dijo Jesús, para el día de mi sepultura ha guardado. ¿Se acuerdan que cuando fueron al sepulcro lo dían otra vez con perfume, hierbas aromáticas, llevaban aquello para echarle al cuerpo, para que no tuviera peste, no se descompusiera, ¿verdad? Pensaban, tenía aquello y lo tenía para su sepultura. O sea, estaba María con esto que estaba hablando. ¿Qué iba a pasar con Jesús? Lo estaba hablando Jesús más claro lo que sí. Esto es para mi sepultura. Y dijo algo tremendo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, le dio su discípulo. ¿Qué palabra de eso? Nadie puede quitar a los pobres del mundo. Mira que han engañado a gente. Pensamos que van a acabar con los pobres. Ningún país del mundo puede dejar de tener pobres. ¿Qué dice la Biblia? Pobre siempre tendréis con vosotros. No hay una iglesia que no haya pobres, ni una ciudad, ni un grupo. Siempre hay pobres. Siempre tendréis pobres. Y la Biblia habla mucho de los pobres. Y tenemos que conocer, pero no hace tiempo ahora para hablar. Pero siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿A quién le habló el Señor eso? A los Judas. Que son los pobres ahora, porque era el Señor. Pero siempre hay para hacerlo, pero para con Dios no siempre es así. Dice entonces la Biblia, versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces, y aquí empieza ya el grupo, la cantidad, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ¿dónde? Estaba allí, en Betania, y vinieron. Y dice ahora Juan, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién. Todo el mundo estaba loco por ver aquel que había estado muerto, que había estado. La gente le encanta. La gente son curiosos, nosotros seríamos igual, ¿verdad? ¿Dónde está el que el Señor levantó? Si yo dijera, viene Lázaro, que el Señor lo levantó, la gente va a buscar el muerto que estuvo muerto, y el Señor lo levantó 3 días, apestaba y ahora vivo. Dice que más por Lázaro, ¿verdad? Para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Jesús. Hermanos, el que está con el Señor es bendecido por Dios. Y si Dios le levanta de los muertos,
La gente quiere volverlo a matar. Los muertos no quieren que los vivos vivan. La gente quiere que todo el mundo sea como ellos, ¿verdad? Obligado. Si son muertos, muertos. Si son pobres, pobres. Si son, todo el mundo tiene que ser igual que yo. La misma condición que yo. Nosotros los cristianos, ¿qué queremos? Que la gente sea también, ¿qué cosa? Cristiano, que conozca eso, por el bien de ellos. Pero todo el mundo quiere que sea como yo. Y nosotros también queremos que otros sean, ¿verdad? Que conozcan a Cristo como lo hemos conocido nosotros, para bien. Pero así como lo quieren para bien, también hay gente que lo quiere para mal. Porque todo el mundo piensa que lo mejor es su condición. Querían matarlo. Dice así, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en quién, en Jesús. Yo veo los milagros de Jesús, porque el Señor había hecho. Y mucha gente, ¿por qué cree en Jesús? Por lo que ve que sucede en nosotros. Nosotros estábamos muertos y ahora estamos vivos. A veces usted era una persona, era un borracho, era un alcohólico, era una prostituta, era un homosexual, era un ladrón, era un sinvergüenza. Y su vida cambió. Usted puede decir, yo quiero creer en Jesús, quiero ser como esa persona. Tiene paz, mire cómo quiero ser como esa persona. Por eso creen en Jesús. Es la manera de muchos creer en Jesús por la vida que nosotros vivimos en Jesús, por lo que ha hecho Jesús en nosotros. Dice así la Biblia: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Y la fiesta dónde se hacía? ¿Y dónde se hace? La fiesta judía, Jerusalén. La Biblia habla mucho de Jerusalén, conocida por el mundo entero. Siempre digo algo para hacer pensar, ¿verdad? Israel es del tamaño de la provincia de Camagüey. Esa es la nación de Israel. 60% de la tierra es desierta. De esa provincia, 60% de la tierra es desierta. Tiene mucho producción de desierto. Es un paísito así. Hay 100.000 guerras en el mundo, 100.000 problemas. De eso no se habla. Pero siempre digo, se tira una escupida en Israel y sale por todo lo que sea. Todo lo que se hace en Israel. Al día, todo el mundo sabe lo que pasa en Israel, en Jerusalén. Lo que está pasando en el busque noticias, Jerusalén, mañana, pasa todos los días. Lo que están diciendo con tanto. ¿Cuántos muertos quieren tirar un carro para acá? Se asaltaron aquí, se mataron a este, si el otro, si conversaron acá, si conversaron. Vea, todo tiene que girar alrededor, ¿verdad? Por gusto no es. Ahí viene el Señor Jesús otra vez. Y ahí están todas las señales. Pero por algo está haciendo. Ahora dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirles y clamaban, Hosanna, bendito el que viene, Salmo 118, ¿verdad? 26, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es el Rey de Israel. Y es el Rey de Israel. Pero no solo es el Rey de Israel, es el Rey también de nuestros corazones. Y es el Rey de reyes, y es el Rey del mundo. Porque al diablo se le llama el príncipe de este mundo. Se ha apoderado, ¿verdad? Príncipe. Ya son un rey, ya se pasaron, pero el diablo no es rey. El rey, el que decide todo lo que se sucede, es el Señor Jesús. Y aún el diablo por eso. A mí me gusta mucho la Biblia porque dice allí en Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor? Y sobre nosotros, hermanos, sobre los cristianos, muchas veces tiene un temor que si el diablo hace esto, que si hace aquello. No, dice la Biblia ahí en Mateo 10, no se puede tocar un pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo permita. Para tocar a Job, el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios. Para tocar, zarandear a Pedro, tuvo que pedirle permiso al Señor. Para tocarnos a nosotros, si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, tiene que pedirle permiso a Dios. Si no, no nos puede tocar, no nos puede tocar ni un pelo. Por eso no debemos tocar si pasa esto. La gente vive por el temor si pasa. Si el Señor, qué bueno estar en la voluntad de Dios, haber recibido a Cristo. Por eso no necesitamos trapo rojo, no necesitamos azabache,
La gente vive de protección, ¿verdad? Una virgencita dentro de la cartera. Vive para protegerse de muchas cosas, porque no tienen a Dios. Nosotros nos protege la sangre del Señor Jesús. Amén. Ni siquiera una cruz colgada. A veces Un algunos trapito piensan que rojo porque de tienen un carro. crucifijo, ¿verdad? Eso se hace cristiano, le pone un crucifijo al carro y ya con eso está. O un trapito rojo. Me gusta mucho un pensamiento que dijo un hermano, ¿verdad? Antes a los ladrones los colgaban de una cruz. Ahora los ladrones llevan una cruz colgada. Puede una persona con una cruz, un crucifijo, eso puede ser un ladrón, eso no dice que usted es cristiano. Hay mucha gente que se identifica, son como Judas. Lo que hacen es hacer daño al Evangelio de Dios. La gente lo ve, pero no mire a Judas, no mire a Pedro, no mire a Juan, no mire a Tomás, no mire a Felipe, no mire a Bartolomé, mire al Señor Jesús. Y entonces, dice, estas cosas no las entendieron. Mira lo que dice el versículo 16, Juan 12. Estas cosas no las entendieron, ¿quién? Sus discípulos. Al principio no la entendieron, como pasa con nosotros. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, ¿quién lo entiende? Mire que han sucedido cosas grandes. Que decimos, no entiendo por qué me pasa esto a mí como cristiano. No entiendo cómo me puede pasar esto a mí que sirvo al Señor, que lo amo, que quiero serle fiel. ¿Por qué? Al principio no lo entendemos. Y dice, pero cuando Jesús fue glorificado, ya pasó todo, entonces se acordaron de que estas cosas están escritas acerca de él y que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero siempre hay gente en contra. Los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad qué cosa pasa. El mundo se va tras él. Y eso sigue pensando la gente. Todos los que se oponen a Jesús, ¿verdad? Hay algo tremendo, ¿verdad? El mundo se va tras Jesús. ¿Sabe qué quieren los gobernantes de este mundo, los reyes de este mundo, del imperio romano para acá y todos, desde antes? Que la gente les sirvan aquí. ¿Eh? A veces cuando piensas un gobernante, sea el faraón de Egipto, sea el emperador de Roma, sea el norteamericano, sea el cubano, quien sea, era un niño y un hombre igual que usted, igual que yo, cualquiera. Pero se va empoderando, se va empoderando, se va empoderando. Y se llega a creer Dios porque tiene en su mano la ley para quitar la vida y para dar la vida. Para hacer mal y para hacer, debía ser para hacer bien. Pero a veces vivimos en un mundo tan mal, tan lleno de maldad, que se nos va pegando la maldad. Y vamos actuando, a veces nos ponemos a actuar igual que los otros. Pero la justicia de Dios es totalmente diferente. La justicia del Señor no es como la justicia de los hombres. Y por eso dijeron, el mundo se va tras él. Mirad, el mundo se va tras él. Y así sigue sucediendo. Ahora, dice Juan aquí algo muy interesante para nosotros, los gentiles, ¿verdad? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Se acuerdan que todos estaban hablando de judíos? Pero ahora dice, había ciertos griegos. Es algo tremendo porque los griegos, bueno, te he oído hablar de los griegos y de Grecia, que fue Grecia, ¿verdad? Ahora no hay tiempo para hablar, pero todavía tenemos la influencia griega. Y habían subido a adorar, estaban ahí ciertos griegos, eran como Corinto, estaban en el mundo entero. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a los griegos, turistas griegos que estaban allí en Jerusalén, porque no eran judíos, eran turistas griegos. Si fueran hoy en día, les llamaríamos turistas. Fuera de su país habían venido a ver la fiesta que habían, ¿verdad?, de la Pascua allí en Jerusalén. Y cuando conocieron a Felipe, que era discípulo del Señor, le dijeron algo tremendo. Queremos ver aquí a Jesús. Y dice, Felipe fue y se lo dijo
Andrés, parece que Andrés era más influencia, más cerca. Digo, chicos, hay una gente ahí que está preguntando por el Señor. Entonces, dice la Biblia, Andrés y Felipe, porque no se atrevió, parece Felipe solo a decirse. Andrés y Felipe se lo dijeron aquí, a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, oiga lo que dijo Jesús, ellos tampoco lo entendieron. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estaban buscando no solamente los judíos, sino que estaban buscando también ¿quién? Los gentiles. Los primeros gentiles que buscaron a Jesús. Los griegos, gentiles, no eran judíos, todo lo contrario. Estaban, por eso dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿De qué manera puede ser glorificado? Si nosotros pensáramos eso, ¿verdad? Y diríamos, ¿verdad? Puede ser glorificado Dios con nuestra muerte. Porque si pensáramos que llegó la hora de nuestra muerte, pudiéramos decir así, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre, de que nosotros seamos glorificados. Porque llegó la hora de qué? De nuestra muerte, de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? A veces pensamos que la gloria de Dios pone todo, gran victoria. Dios nos sana de la enfermedad. Yo muchas veces he pensado, ¿verdad? Cuando se pide por un enfermo, un converso, la gente pide para que sane. Yo siempre oro para que conozca al Señor. Ojalá que esa enfermedad le lleve a conocer a Jesús. Porque si se sana ahora, se va a morir mañana de todas maneras. Porque la muerte es real. Ahora, cuando hay un cristiano y queremos, ¿verdad? Que no se muera. Yo digo, ¿por qué será eso? Porque si muere, ¿a dónde va? A veces nosotros, ay, qué bueno que llegó el Señor con nosotros. Va a un lugar mejor que el de nosotros. Siempre Señor. Ayer Lice, allí en Resplandón, en el culto que teníamos por la mañana, leyó algo que yo había leído hace mucho tiempo, ¿verdad? De dos niñitos en el vientre, dos fetos, que pensaron hablar. Eso está extraordinario. Yo lo había leído. Los niños Empezaron a hablar de lo que, ¿verdad? La vida más allá del vientre. ¿Qué tú crees después de la vida más allá del vientre? Pero yo no creo, eso nunca lo hemos visto, nosotros vivimos con un cordón umbilical. Dice que hay un mundo de luz, dice que hay un mundo que ya tú no dependes de tu madre, que tú solo puedes hablar y todo. Dicen que hay, le contaba todo lo que hay, otros yo no puedo creer nada de eso. La vida nuestra es esto nada más y aquí está. Yo pienso, hermanos, que la chance que Dios nos ha dado en nuestra vida es mucho más que todo. Porque veo los cielos, por eso yo cuando veo los cielos, obra primero. La luna, las estrellas y todo lo que tiene el hombre para que tenga un universo tan grande. Ha hecho Dios para que viva. Salió un científico que qué clase de desperdicio un universo tan grande para que viva un poquito de gente, no. Yo pienso que el plan de Dios es lo que tenía, y es lo que nos presenta. Sabía que el hombre iba a caer, pero es un mundo donde caben miles y millones de personas. Hubiésemos seguido multiplicando y por ahí para todos lados, como ahora que se va para todos lados. Porque anhela el hombre. Fíjense que los recursos que se gastan, ¿verdad? Para irse para allá arriba. ¿Cuánto se invierte para ir a Marte, para ir a no sé qué, la ansia del hombre? Yo digo, ¿para qué tanto? Que si hay otra gente, porque pensamos, nosotros solo no podemos ser tan chiquitos, un puntico en el mundo, tanto. Yo tengo un universo extraordinario. Entonces, a veces no queremos ir. Y Jesús dijo, es ya la hora de que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, sea glorificado. De cierto os digo, mira lo que dijo el Señor, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho. Nosotros pudiera ser que no el grano de trigo, pero usted se tiene que acordar de la escuela, porque creo que todavía lo siguen haciendo, ¿verdad? Había que llevar un pomito de compota. En el tiempo mío había compota todavía, ya no hay compota, no sé ahora qué lo llevarán. Pero en el tiempo mío había un pomito entre la compota, unos flaquitos chiquitos. Y usted tenía que ponerle algodón, que había algodón también, ¿verdad? Ya no sé también que le ponen los muchachos ahora, pero había algodón. Y entonces usted mojaba el algodoncito y ponía ahí qué cosa, un frijolito. Creo que era primero o segundo grado, no sé cuál, o tercero, no sé cuándo era, yo no me acuerdo, todo ese experimento, y era para dar el frijolito, y estaban todos los pomos, y usted veía que empezaba todos salimos con un grano de frijol. Por
Por eso cuando usted lee 1 Corintios 15, está dedicado a la resurrección. Y lo explica, ¿verdad? Necio. El grano que muere no puede ser igual. Algunos piensan que en el cielo vamos a tener este cuerpo. Este cuerpo es corruptible, que está echado, se echa pan. Cambia, ¿verdad? Del grano de frijol a lo que sale es otra cosa. Y entonces Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, si no hubiera muerte, hermano, no hubiera vida, en nada. Si no hubiera muerte, no hubiera vida. La muerte, ¿verdad?, vino, pero Dios ha dado vida por causa del pecado. Si no, todo permanecería igual. Algún tiempo ya veremos, y eso está en el Señor ahora. Ahora dice, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, dijo Jesús, la perderá. ¿Cuánta gente ama su vida? Igual que te ama el cuerpo, lo va a perder también. Y si ama los dientes, va a perder los dientes. Lo que usted ama es lo que se va a perder. Porque de este mundo, todas las cosas que se ven, dice la Biblia bien claro, son temporales. Usted ve a su mamá, usted ve a su papá, usted ve a sus hijos, a su hermano, todo eso se puede perder. Porque es temporal. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, dice, para vida eterna, la guardará. Los judíos son fuertes, porque cuando dice aborrece, usted la odia, pero usted no la vida en este mundo, ¿qué valor tiene? Si usted tiene aspiración a llegar acá, ya, hacer esto y aquello, lo otro, necio, lo que ha provisto, ¿quién será? Por eso no hay nada como invertir en el Señor, en el reino de Dios y en la eternidad, y lo que Dios quiere, para que otros, ¿verdad?, puedan conocer a Jesús. A veces con nuestra muerte muchos conocen a Jesús. Con la muerte de muchos cristianos. ¿Sabe cuándo más ha crecido el Evangelio? Cuando se matan cristianos. El Evangelio crece. Esos países que la gente ve que... Pero no todo el mundo, cualquiera es cristiano y es fácil ser cristiano. A veces los cristianos son hasta la piedra de tropiezo para el que cree. Que se hace tan difícil. No, cualquiera es cristiano. Yo soy cristiano. Viven en pecado, viven igual que la gente del mundo. Son mentirosos, son tramposos, pero son cristianos. Eso es fácil ser cristiano. Pero cuando se hace difícil, entonces hay menos cristianos, pero hay verdaderos cristianos. Entonces, dice el Señor Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Quisiéramos salir. ¿Quién quiere morirse? Hermano, por eso dice, sálvame de esta hora. Todo tiene su tiempo. Y llega la hora, la que no esperábamos, ¿verdad? Y llegó para Jesús, dice, mas para esto he llegado hasta esta hora, para morir. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido, ¿qué cosa? Un trueno. Y otros decían, un ángel le hablaba. Así que la voz de Dios es que se parece a un trueno. ¿Eh? A un trueno. Cuando yo era muchacho, muchas veces lo he dicho, ya los medios se van. Y sonaba el trueno. Pero la gente le tiene miedo al trueno. Y está el trueno y está ¿qué cosa? El relámpago. Si usted oye el trueno, es porque usted ya se salvó. El relámpago, porque la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. Y entonces mi mamá cuando sentía un trueno me decía, oiga la voz de Dios. La gente tiembla. A mí me encantan esos truenos. Y los truenos de ahora, usted lo va a ver que hacen que mueven hasta la tierra. Y a mí yo, como aprendí eso de muchacho, cuanto más duro y más fuerte, más me gusta. Y como habla, porque la gente tiembla. La gente tiembla. Y si está en un lugar que es peligroso, todo el mundo, cuando truena, todo el mundo se esconde. Y hay gente que cierra ventanas, se acuesta arriba de la cama, hay gente que no quiere que pero cuando usted lo oye, tenía que darle gracias a Dios. Que a ti no te cogió. Y los truenos matan pocas personas, realmente para ustedes. Porque va a ver las estadísticas de truenos. Hay, pero, hermanos, es la voz, así es la voz de Dios. ¿Quién no tiembla la voz de Dios?
¿Quién no tiembla ante su presencia cuando habla? Porque la voz de una persona influye. Cuando le habla un juez, cuando le habla, ¿sabe que se busca los locutores? ¿Influye la voz o no influye la voz? La voz se busca. Para ver la voz de una persona, no se crea que todo el mundo, según la voz le ayuda mucho a ustedes, o no le ayuda. Pero la voz de Dios, todo el mundo tiembla. Y dice uno un trueno, otro un ángel. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de quién, de los que oían. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, aquel momento que vino, porque es un día importante, ahora el príncipe de este mundo será echado ¿dónde? Fuera. Se acabó el poder. Eso vino Cristo. A vencer el poder del mal. Todo el mundo estaba sujeto. Nosotros ya no pertenecemos, no somos esclavos del diablo. Las personas, hermanos, que no tienen a Cristo son esclavos de Satanás. Tienen que pecar, tienen que mentir, son esclavos de Satanás. Usted quiere a veces la gente piensa que porque alguien está viniendo a la iglesia ya va a cambiar su vida, porque ya cambió. Si no tiene a Cristo en su corazón, su vida es nada. Sigue mintiendo, sigue engañando, sigue traicionando, sigue burlándose, sigue robando, sigue estafando. Vive una vida de apariencia, de hipocresía, sigue juzgando. Pero cuando usted conoce al Señor, ya no vivo yo, tenemos que reconocer, no por mí. Ya el pecado, hermano, no se puede adueñar de nosotros. Está el deseo, pero no nos domina. Nosotros tenemos una fuerza superior. Dice Pablo, que soy miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque usted ve, gracias a Dios por Jesucristo, Señor. No puede decir que yo soy fuerte, yo no soy fuerte, por eso muchos dicen, yo como cristiano, yo como esto, se jactan. Y la jactancia, toda jactancia es mala, dice la Biblia. Debe glorificar a quién? A Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que no soy lo que soy. Si no tuviese a Cristo en mi corazón, tal cosa haría. Yo se lo he dicho a muchas personas a veces. El asunto es que yo soy cristiano. No se crea que yo soy bobo, soy cristiano. Si no fuera cristiano, por otra cosa. Porque a veces la gente se piensa, ¿verdad? Pero ya vive Cristo, ya no soy yo. Yo pudiera usar, a veces podemos actuar como inconverso, la gente corta. No, yo actúo como cristiano, no importa que pierda, perdiendo gana. A mí el que me bendice, ¿quién es? Dios, no es otra persona. No importa que hable, no importa que diga, no importa que se burle, que está en las manos de Dios, lo bendice Dios. A ti no te maldice ni bendice la gente, es Dios, hermano. No la bendición ni la maldición de nadie a tu lado, ni ninguna cosa. Es Dios. Y de Él recibimos todo. Y entonces, por eso el Señor dice, ¿verdad? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado. Qué bueno que Satanás, no tenemos que temer. La gente le tiene miedo que si le echan una brujería, que si le dicen esto, vive de esos temores. Que si te amenazan, yo siempre que pienso en Pedro, allí en Hechos capítulo 12, ¿verdad? Estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Y al otro día, ¿qué iban a hacer con Pedro? Yo me quedo asombrado con eso. Lo iban a matar. Ya habían matado a Jacobo y atrás iba a Pedro. ¿Y qué estaba haciendo Pedro cuando se da el y tan sueño que en profundidad que estaba? Y sabía que al otro día lo iba a... Esa es la vida cristiana. En medio de las tormentas estar a su amado, dar a Dios el sueño. Una de las cosas que se conoce en nuestra relación con Dios es el sueño. Que duerme tranquilo, a pesar de los problemas, de las situaciones, de todo lo que hay, porque está descansado con quién. Dios. Yo sé que hay tormenta, yo sé que hay problemas, yo sé que hay ciclón, yo sé que hay terremoto, yo sé, pero estoy descansando en quién. En el que produce todo eso, es el Señor. Él sabe lo que hace, cómo lo hace, cómo lo... Y entonces dice la Biblia, y yo, si fuera levantado, dijo Jesús, de la tierra, ¿qué dijo Jesús? Si fuera levantado de la tierra, ¿qué voy a hacer? A todos atraeré, ¿a quién? A mí mismo. ¿Ha traído el Señor? ¿Cuántas personas hay? Yo a veces digo, la iglesia de quiénes son. Yo no las traje, tú no las trajiste, nadie las trae. El Señor nos trae. Yo a veces pienso en el Evangelio de esta manera, pienso en Cuba, ¿verdad?
Yo creo que llevamos 130 años los bautistas, no sé, póngale 200 años los que sean el evangelio, que no hay 200 años de evangelio en Cuba, no lo hay, son 150 y pico, algo así por ahí, que empezó el primer cristiano en Cuba. Si fuera uno por año, ¿cuántos cristianos fueran? 200 cristianos tal vez fueron 200 años o menos. Mire cuántos hay, cuántas iglesias, cuántas denominaciones. ¿Cómo crece? Porque a veces usted dice, el evangelio no crece, qué poquita gente hay. Hermanos, crece por día, crece, como la levadura, ¿verdad? Va creciendo, usted no se va dando cuenta. Ya está ahí, crece, y el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es el que toca los corazones, los hombres. No se queda asombrado cuando viene el hermano de otros lugares, de otras partes, ¿verdad? Los vemos, oigan, ¿qué nos enseñó todo? ¿Por qué piensa igual que nosotros? Los atrajo, ¿quién? El Señor Jesús. Si usted atrajo la iglesia, un día se va a ir de esa iglesia. Si usted lo trajo el pastor, un día se va a poner bravo y se va a ir con ese pastor. Si usted lo trajo un hermano de la iglesia, si usted lo trajo su familia, lo trajo su mamá o su papá, un día usted va a ir. Pero si lo atrajo el Señor Jesús, si lo atrajo Dios, ¿verdad? Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece. ¿Y era verdad o no era verdad eso? Dice, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Todo en mayúscula. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco, aún por un poco, está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mi pregunta es, ¿a dónde vamos? Mucha gente usted le pregunta, ¿a dónde tú vas cuando mueras? No sabe a dónde va. Algunos sí van al cementerio. Al cementerio va tu cuerpo, hermano. Para tu cementerio va tu carapacho. Para el cementerio va el pomo de perfume, pero el perfume ¿para dónde va? Para el cielo, el alma. Para el cementerio va el garaje, pero el carro ¿para dónde va? Adentro. El alma ¿a dónde va? Al cielo. Porque lo que se ve es corruptible, pero el otro ¿a dónde va? El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en Jesús, en la luz, sabe a dónde va. Por eso no me tiene temor a la muerte. Porque voy a encontrarme con quién? Con Dios. Jesús. Voy a encontrarme con Jesús. Yo oía de un pastor que predicó que cuando la gente saca pasaporte para otro país, sobre todo para los Estados Unidos, ¿cuándo se va? Demora un país. Sin embargo, sacamos pasaporte para el cielo. Ya tenemos Cristo, tenemos pasaporte para el cielo. Para que el Señor no esté apurado, yo no puedo demorar todo mi tiempo. Es un lugar mejor que todos los lugares que hay. Pero nadie se quiere ir. Por eso dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Para el cristiano que muere es ganancia, aunque la gente no lo entienda. El grano de trigo, a veces cuando morimos hay más fruto que cuando hemos vivido. Porque cuando el grano de trigo cae a tierra, da fruto. ¿Cuántas madres no han orado por sus hijos, ¿verdad? Para el Señor? Y nada, cuando la madre ha muerto, ¿no conoce usted eso? Conozco muchos casos. Entonces han buscado el Señor. Antes no buscaban. Murió la madre, desapareció de la madre. Y así lo he visto muchas veces. Así que hermanos, el que ha venido, el que viene en el nombre del Señor, ¿para qué vino? Aquí hay varios pasajes de la Biblia, pero voy a terminar, he entendido mucho en este. Y voy a leer solamente uno aquí de Marcos, de lo que está, porque está en Mateo. En Mateo 2 veces habla el que ha venido y habla de volver a venir otra vez, el que viene. Nosotros esperamos al que vino y que viene. Pero ahí en el Evangelio de Marcos, quiero invitarle a buscar ahí en Marcos, en el capítulo 11, versículo 9. Y vamos a terminar con este. Marcos 11, 9, te voy a leer del 1 al 12.
que dice cosas tremendas, Marcos también. Y dice en Marcos 11, versículo 9, dice la palabra del Señor: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice el 10: bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Ahora quiero invitarles a leer del versículo, aquí del versículo 1 de Marcos hasta el versículo 12. Dice así la palabra: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, o sea, ya el domingo como tal, frente al monte de los Olivos, fíjese cómo da Marcos toda la referencia, ¿verdad? Cuando se acercaban, acuérdense que estaba la casa de quién él, la casa de Marta y María, ¿no? Y Lázaro. Ahora, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, que allí está todavía, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis, ¿qué cosa? Un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. La obediencia al Señor es un esclavo. Ese versículo usted lo lee y lo pasamos todos los años. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en la aldea, ¿sabe lo primero que se van a encontrar, que van a ver ahí? Lo sabe todo el Señor, lo sabe. Jesús es Dios, no es Dios. Le dijo: hallaréis un pollino. ¿Cómo está el pollino? Está atado, o sea, está amarrado a una soga, ¿no? Está atado. Pero dice ahora: en el cual, ¿qué cosa? Nadie montó. Desatarlo, orden, desatarlo, y otra orden, traerlo. En vuelta aprendió eso, ¿verdad? Un campesino. ¿Cuánta gente había montado Nadie. si un caballo cerrero, un burro cerrero, ¿cómo debe ser? Nadie se puede montar. ¿Cuánto lleva para maestrar? Bueno, No la está panza de campo. domesticado. Un caballo tal vez sea más. Peor. Pero ¿para qué eso? Si por ese Jesús usted nos dice al Señor: ven acá, Señor, pero ¿cómo que nadie lo ha montado? ¿Y para qué te sirve eso? ¿Para qué sirve? Porque no va a dejarte montar de arriba. Menos con tanta gente gritando. Nadie sabe lo que va a pasar. ¿Qué va a hacer milagro, verdad? Mire que Dios hizo cosas. Dios fue lo más cerrero que hay, ¿verdad? Nosotros tenemos leyes humanas y decimos: esto tiene que ser así. Por lógica, hay que montarse uno bien domado. Porque cuando pasa, usted sabe que si no está bien domado, un caballo, ¿verdad? Así con un burro, como sea, y con la gente que está, la gente gritando, poniendo paso. ¿Y cómo iba a quedar el animalito? ¿Quién controla toda la fuerza esa? ¿Verdad? Sí, humano. ¿Quién es el que ama? ¿Quién es el que cambia? ¿Quién es el que transforma? Y entonces, es uno de los grandes milagros de la entrada triunfal. En el año en que montó Jesús, ¿verdad? Pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego, importante Jesús, lo que seguimos a Jesús, lo necesito y luego hay cristianos que cogen las cosas, no las devuelven. Lo necesito. Se quedó por ese periodo. Oye, la Biblia enseña cosas. Eso no es suyo, devuélvelo. Por eso no es suyo, devuélvelo. Dice: el Señor lo necesita. Díganle eso. Y que luego, Dios quiera, la palabra de Dios está con nosotros. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta
en el recodo del camino. ¿Y qué hicieron? Lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? No era el dueño, pero era: oye, ¿ustedes qué hacen ahí? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado. ¿Qué pasó, hermano? Mire que Dios sabe. Por eso es bueno decir: ¿qué tengo que decir, Señor? ¿Qué tengo que hablar? Si tú dijeras lo que Dios te dice que diga, si tú hicieras lo que Dios te dice que haces, ¿cómo sería nuestra vida, hermano? Porque usted dice: si me ven, Señor, apoyándola, vayan y digan que yo lo mandé. Qué bueno cuando usted va a ver a un lugar y usted dice: ¿me mandó aquí quién? Yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez. Vengo en nombre de Yo he ido a lugares, ¿verdad? He preguntado: ¿cómo se llama fulano, pan, fulano, pan? Juan, ¿cómo está usted? Pan, salud. Y para que usted que vive bueno este asunto, vean que ¿quién lo mandó usted? Me dicho: la verdad que se da cuenta que ahí no debía estar yo. Y preguntando: ¿cómo llegó usted aquí? ¿Quién lo mandó? Y yo le he dicho: ¿cómo está el caso siempre? Me mandó aquí Jesús. Jesús, ¿qué Jesús es? ¿Verdad? mi hermano. Jesús. Y entonces le he hablado de Jesús. A dirigentes, le he hablado de Jesús. En otros tiempos, ahora cualquiera habla de Jesús. Pero en otros tiempos, que la gente se come, pues se abrieron puertas. Puertas tremendas. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. No te avergüences de decir: vengo en el nombre de Jesús. A veces buscamos otra recomendación. Y buscando que fulano, recomiéndame tú y mengano. No hay nombre más grande que el nombre de Jesús. Vaya a ver un médico sin que nadie le recomiende a cualquiera y dígale: yo vengo aquí en el nombre de Jesús. Usted no tiene más nadie, si tiene alguien que lo recomiende más, pero si usted no tiene más nadie, nadie quiere recomendar, yo voy a ir en el nombre de Jesús. Usted va a ver, ¿verdad? A veces el mismo que fue a ver le dice: yo soy cristiano. Qué tremendo, ¿verdad? O a veces inconverso. Y mira, entonces, dice en Marcos que cuando vinieron, trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él, fíjense, un animal sin dobar, sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros portaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén. ¿Y dónde fue? Y en el templo. Yo no voy a hablar porque ya no hay tiempo para hablar de eso, pero ahí en el templo entró. Y de todo lo que hizo fue tremendo. Cristo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, dice la Biblia, como ya anochecía, se fue a dónde. Lo dice aquí ahora, ¿verdad? ¿Se fue a dónde? Aquel primer domingo terminó, limpió el templo, sacó los negociantes, hizo todo lo que hizo. Y cuando ya anochecía, ¿a dónde volvió? ¿Cuántos días sí que estaba Casa de la Sal? 6 días. Había ido a Casa de la Sal, para que usted sepa. Dice el versículo 12. Al día siguiente, sería mañana lunes, cuando salieron de Betania, ¿qué dice que tenía? Me parece que no había desayuno o algo en Betania, no sé. Pero fue a buscar la higuera, y ahí viene la maldición de la higuera el lunes. Ahora bien, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Quiero usar este pasaje de Marcos: bendito el que viene. Y dice el versículo 10: bendito el reino de nuestro Padre David. Vino. Y aquí estamos nosotros. Servimos al rey. Hay un reino, que es el reino de Dios. El reino de Dios sobre la tierra. Somos los cristianos. Somos una embajada. Somos gente, ¿verdad? Somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Sabemos que nuestro tiempo aquí es perecedero. Por eso algunos están buscando algo mejor. Y algunos anhelan algo tan mejor, que se podrá encontrar en esta tierra. Aquí no hay nada. Aunque se vaya papá y que se vaya. Que trabajen donde quiera que trabajen, que tengan lo que tengan, que se casen con quien se case. Nunca usted va a ser feliz si no tiene al Señor Jesús. No hay otro nombre como el nombre de Jesús, que vino
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Le digo de todo corazón, no hay una vida como la vida cristiana. ¿Verdad que hay que rechazar muchas cosas? ¿Verdad que se pierden muchas? Pero se gana. Todo es ganancia con Cristo Jesús. Los que hemos dejado el mundo atrás para seguir a Cristo es una bendición grande en nuestra vida. Vivir una vida súper feliz. Cuando usted vive una vida de apariencia cristiana, apariencia de piedad, y vive en pecado, y vive en engaño, y vive con trampa, y vive con cosas ocultas, todo lo que usted tenga que ocultar, eso es pecado. Todo lo que usted no pueda decir ni hablar, ni pueda la gente saberlo, eso es pecado. Entonces, cuando usted tiene que vivir así, con una vida de apariencia, aparentar, parecerse, usted no es libre, usted es esclavo del pecado, es esclavo de la maldad. Pero si usted es libre en Cristo, para decir lo que piensa, para decir lo que cree, para decir todo en Cristo Jesús, no nos avergonzamos del Señor, ¿verdad? No tenemos vergüenza de decir soy cristiano. Muchas veces pienso, si un borracho no se avergüenza de ser borracho, una prostituta no se avergüenza de ser un homosexual, me voy a avergonzar yo de ser cristiano. No ahora que en Cuba se ve un tiempo difícil, pero la gente a veces se avergüenza de ser cristiano, de creer en Cristo. Si todo lo que tengo me lo ha dado Dios, todo lo que espero es de Dios, la eternidad con Cristo Jesús. Dios bendiga nuestras vidas y esta semana podamos presentarle a otros. Tal vez usted no se atreva como Felipe, los griegos están buscando a Jesús, yo no, pero busque a Andrés y dígale, Andrés, vamos conmigo para llevar a esta gente a Jesús. Hay gente que quiere saber de eso, pero yo no me atrevo a hablarle. Busque a Andrés y diga, Andrés, vamos conmigo. Lléveselo al Señor. Para eso ha venido Cristo, para que todo aquel que no le conoce, para que todo aquel, dice otro pasaje, ¿verdad? Para que todo el que está en tinieblas, todos los que son ciegos, puedan tener luz, sean sanados. Y para que los que ven, sean ciegos. Para eso vino Jesús. Porque a los ciegos le da vista, y a los que creen que ven, lo hace ciego. Por eso usted espera cosas de gente que tiene inteligencia y que tiene para usted dice, ¿cómo no pueden? No ven esto, chicos. ¿Cómo no pueden? Porque no tienen eso. El Señor los ha cegado. Así como nos ha dado luz a nosotros. Por eso tenemos que orar para que la luz del mundo, ¿verdad?, pueda habitar en cada corazón. Que Dios le bendiga. Y esta sea una semana especial. Oremos de salvación. Que alguno más conozca eso. El grano de trigo que haya tierra pueda dar fruto. Que Dios le bendiga. Qué linda la palabra del pastor.